Bueno, antes que nada vamos a empezar presentándonos. Somos un pequeño grupo de psicología acá. Somos de cuarto, tercero y noveno. Claramente aquí, claro, alguien que ya se va a graduar. Vamos a empezar con un debate. El debate va a ser sobre la película Simitrio. Lo vamos a ver desde la perspectiva psicológica y psicológica social, desde los contextos sociales. Así que podemos empezar con el más grande de nuestro grupo, que sería Brands. Que empiece él. Claro que sí. Primero aclarando un poco lo que vamos a ver a continuación. La película que vamos a estar debatiendo el día de hoy es una película llamada Simitrio, que es de 1960 del cine mexicano, el cual nos habla de, en un pueblo rural, perdón, existe una escuela que, se me fue una disculpa. Es una escuela liderada por un profesor, el cual es una persona mayor y que sufre de ceguera. En este momento, los niños empiezan a hablar sobre un niño llamado Simitrio, y de ahí toda la película desencadena una historia referente a cómo se crea la imagen de Simitrio y cómo el profesor lo va a querer guiar para que sea un niño con un futuro próspero. Del mismo modo, me gustaría empezar diciendo que la película tiene un contexto bastante interesante, ya que estamos hablando de una zona rural mexicana en los años de 1950-1960, un momento en el cual se hace un cambio muy drástico referente a el cómo los mexicanos percibían lo que era la modernidad, ya que en unos lugares llegaba más rápido y en otros lugares llegaba pues mucho más lento, como lo es el contexto de esta película. De igual manera, ¿alguien más que guste aportar referente a la historia de la película para darle un ligero repaso? Sí, bueno, como bien dices, es una época en México donde no había tanta urbanización, por decirlo, en otros lugares, y justo donde se nos presenta la película es una zona rural, donde no hay tanto dinero, donde faltan recursos, y pues de ahí se va desarrollando todo, y justo el contexto de que el profesor o los profesores se ven como una figura de autoridad y respeto, pero aquí viene el tema que el profesor es ciego, y también el profesor se ve que o sea, quiere arraigar sus reglas para que el grupo de niños tampoco se le salga de control. No sé si alguien más quiera aportar algo. Bueno, yo puedo aportar algo del contexto social, porque en sí la película también se desarrolla mucho en un ambiente marcado de violencia, porque estamos hablando de que se enmarca en un lugar donde hay pobreza y pues mucha desigualdad, y es una comunidad como una comunidad de espejo, porque es todo lo malo, mayormente, como es una comunidad rural muy escasa en recursos económicos, se puede decir que se refleja todo lo que sería la violencia y la vandalización y entre otras cosas. Por eso yo aporto eso, porque también tiene que ver mucho con el contexto del maestro y de los alumnos. Yo más que ver violencia reflejada en la película, más bien yo veo como que esa romantización que tenían los mexicanos en justamente cine de oro mexicano, referente a la pobreza y toda esta parte. También, sin embargo, sí da un reflejo muy interesante de cómo la educación llegaba a ciertos lugares y cómo ésta repercutía a la sociedad, porque justamente hay un diálogo que me gustó mucho que dice: lo poco o mucho que nos enseñaron nos está sirviendo ahorita y eso merece algo de respeto. ¿Por qué? Porque ese conocimiento, al final de cuentas, sí reflejó un movimiento muy grande para las personas, por lo menos sé hacer esto, por lo menos sé hacer aquello. O sea, me sirve, me sirvió y me va a servir. Es algo de lo que también te trata de decir en esta película en el contexto rural. Y también por consiguiente está el papel que ocupaba el profesor como de la figura principal, de la figura que tenías que respetar, de la figura que era el centro básicamente de todo lo que tú conocías, pero asimismo de lo que tú llegabas a hacer en una edad adulta. Entonces también en la parte social también nos habla sobre la figura de poder,
que aunque el profe era respaldado por la gente que lo conocía, porque pues él era muy conocido, aunque él era respaldado por eso, pues también había un límite de tiempo que pues se les estaba pasando el tiempo y tenía que haber un cambio, no solo en el sistema educativo, sino también en la persona. Y pues él era mandado por los jefes y líderes de ese entonces. Y pues como lo comentaron ustedes, al fin y al cabo lo que ellos eran, pues se lo debían al profesor. Y el profesor siempre fue una figura importante y una figura de poder y autoridad. Pues lo que podemos decir también de eso es que siempre sucedió mucho en esos tiempos, donde el profesor era yo tengo toda la razón y ustedes me tienen que escuchar, y los alumnos eran yo no sé nada y mi ejemplo a seguir siempre va a ser el maestro. Por eso es como siempre se reflejaba en eso constantemente. Carlos, levantarte la mano, dime. Sí, bueno, justo con eso, más bien, yo creo que es el contexto de esa época, es una figura de autoridad, no tanto de poder, porque el poder es hacer que las personas te sigan, por así decirlo, pero estando tú, o sea, que quieran hacerlo. Una figura de autoridad es ya porque tú lo dices y porque estás ahí, alguien te puso en ese cargo. Pero volviendo al tema, es una época en México donde las figuras adultas, por así decirlo, se veían como personas más sabias que tenías que respetar y hacer caso porque, o sea, eran más grandes que tú y por ende tienes que hacer caso en este contexto histórico de esa época aquí en México, que muchas de esas culturas siguen estando arraigadas a esta actualidad, sobre todo justo en zonas rurales, donde también el sistema económico va más enfocado a la agricultura, que también es una parte importante de la película, que es un sistema más económico, por así decirlo, de economía. Ok, Dani. Pues es que yo creo que más en esa época estaba arriesgado, bueno, arraigado a lo que es la disminución de la alfabetización, ¿no? Y no es que se le tuviera que hacer tanto como que caso sí al profesor, ¿no? Porque no era que el profesor tuviera el poder, sino que más bien se le tenía que implicar valores, porque incluso dentro de la película se ve cómo Fernando aprecia al profesor más que nada. Fátima. El micrófono, Fátima, ¿lo tienes apagado? Ay, sí, perdón, estoy nerviosa, perdón. También nos muestra la relación que hay entre alumno y profesor, las relaciones y vínculos que se forman dentro tanto de la escuela como fuera de esta. Entonces también nos habla de esa relación alumno-profesor. Sí, de hecho, También me parece bastante interesante. Hay una disculpa. Me pareció interesante el hecho de que realmente si nos ponemos a platicar con adultos mayores o personas que vivieron en esas épocas lo que sería su educación primaria, secundaria, nos hablan mucho referente a que, bueno, me recuerda mucho al dicho de la letra con sangre entra. Y es que se supone que la educación era más como que física, si lo quieren ver de esa manera. Castigos físicos eran los que predominaban dentro de esta de las aulas, pues. Pero aquí en la película nos está mostrando un contexto bastante distinto. ¿Por qué? Porque el profesor llamado Cipriano tiene métodos muy distintos que hoy en día podríamos hasta catalogar como muy contemporáneos. ¿Por qué? Porque él dice, ¿de qué me sirve tener al niño tan regañado si el niño al final de cuentas sé que tiene la capacidad como para mejorar? ¿Citlali? complementando a tu comentario, podemos decir que aquí también podemos ver el vínculo especial que crea un maestro a través de la enseñanza, de cómo se refleja. Si un maestro es bueno en lo que hace, puede crear un vínculo muy fuerte con sus alumnos y transmitir aquello que quiere transmitir, no simplemente en palabras, sino simplemente en acciones también. Y se puede ver un poco del contexto social dentro de esta escuela, cómo es el único maestro como que diferente a otros porque disciplina disciplina entre comillas, a sus alumnos de diferente manera, pero esta disciplina sí le da resultados, aunque sea
en un método más corto, más largo o más lento, podemos decirlo, pero al fin y al cabo le está dando una lección de vida a los niños, no simplemente podemos decirlo como recalcando tu frase, la que acabas de decir, las letras con sangre entran, no simplemente les muestra que hay otro camino, no simplemente la violencia para ejercerlo. ¿Seguiría Fátima? Ajá, bueno, también está esta parte de los valores comunitarios y colectivos. Referente a la idea que dio Citla, pues yo también considero que el profesor tuvo mucha influencia tanto en motivarlos como en enseñarles lo bueno y lo malo no solamente mediante los castigos que él les hacía o cómo los ponía, sino que también era una motivación porque en cierta parte también los motivaba y los ayudaba a marcar la diferencia entre lo bueno y lo malo. Entonces también les inculcaba valores y por eso comentaba lo del vínculo alumno-profesor, porque pues básicamente yo entendí que era más fácil que el mismo profesor Cipriano conociera a sus alumnos que los mismos papás. Entonces, yo creo que hizo un buen papel como profesor y son de esos profesores que sí te llegan a caer mal, pero igual aprendes demasiado de ellos. Y en la escena en donde regresaron antiguos alumnos a verlo para visitarlo y esto, pues ellos mismos reconocieron que estuvieron donde están, no solo por la parte económica, sino porque aprendieron mucho de él. Entonces desempeñó un gran papel como profesor en ellos y siempre dejó algo valioso en cada uno de sus alumnos. Ok. ¿Citlali? Bueno, sí, complementando. Aquí podemos ver volvemos a repetir, el contexto social, el contexto, pues podemos decir ambiental, los factores ambientales, porque él manejaba su ambiente y su entorno dependiendo de lo que veía, dependiendo de lo que necesitaban los alumnos. No era como que se dejaba llevar mucho por las críticas sociales o así, porque era un maestro que tenía sus metas ya estructuradamente y ya tenía la meta de enfrente, y era como que nadie me va a cambiar mi forma de enseñar, tanto que sus alumnos ya cuando crecieron y vinieron en esta escena a visitarlo, fue como que sí se dieron cuenta de estoy aquí porque tuve un buen educador, un buen maestro, como quieras verlo, de que me dio y que me fijó bien mi meta, igual como él lo hizo desde que empezó la película. Ok, sigue Carlo y luego Dan. Sí, bueno, aquí pues en todo este tema del contexto, perdón, yo me voy a basar más a lo que sería la teoría de los sistemas y el ecosistema, que son las instituciones que afectan indirectamente a cómo se va desenvolviendo todo el entorno dentro de la película. Aquí podemos ver algo interesante. Primero, la primera institución sería pues el sistema educativo, ¿no? La SEP. En ese tiempo, en los 60s, en una zona rural, tenía muchas deficiencias el sistema educativo. Desde profesores que no estaban, bueno, personal que no estaba muy bien capacitado para dar clases, hasta falta de, ¿cómo decirlo? O sea, falta de material didáctico, por así decirlo, porque era una zona rural donde no había mucho dinero, por así decirlo, donde la mayor parte del dinero se veía de un sistema económico de agricultura. Entonces, el sistema educativo era muy deficiente, perdón, en ese tiempo. Aquí entra también el sistema económico, que es otra parte que afecta. En una zona rural no había como que tanto dinero en la época de los 60s, por así decirlo, no estaba tan arraigado. ¿Por qué? Porque, como ya lo vuelvo a repetir, vivían de la agricultura y no está tan urbanizado como se puede ver en la Ciudad de México, en otros estados. Ahí viven en un campo y aquí es donde también afecta el tema de que la interacción social entre los niños. Los niños, su único método de interacción era la escuela, bueno, en parte era la escuela, y ese método de interacción se había afectado también cuando se había afectado cuando crean la figura de Simetrio. ¿Por qué? Porque empiezan a convivir más, es algo que sale de su imaginación y empiezan a verse afectado todo, cómo juegan, cómo interactúan entre ellos. Ok. Dan. Es que más que nada siento que esta película está basada que el profesor
cambió ahí y vio la mejoría de sus estudiantes derivativo de lo que eran las 3 culturas de Tlatelolco del movimiento, ¿no? Porque en esa época era muy pesada y sí tiene que ver un macrosistema, como mencionó el compañero Carlos, ¿no? Porque incluye la relación directa con los alumnos. Como este mentor enseña las materias académicas, influye los valores de los alumnos, las dinámicas que había dentro del aula. Pero no solamente hay que tomar la aula que había también ahí, o sea, también hay que tomar cómo era, como dice Carlos, ¿no? O sea, cómo era el entorno de estos chicos para que ellos se pudieran desarrollar también. Fátima. El micrófono apagado, Fátima. Bueno, sí, también podríamos decir que la escuela en sí era también un microcosmo social, ¿no? Donde ya comentaron varios de mis compañeros, se marcaba esta perspectiva de la diferencia económica, de que la escuela en ese entonces, pues no cualquiera podía, no cualquiera podía tomarla, vamos, como ahorita se ven los tipos que te dan becas, que te ayudan. O sea, en ese entonces, en 1960, todavía no había como que todo este apoyo y las dinámicas sociales pues eran un poco más amplias, ¿sabes? Entonces, también está esa parte de lo social, de la relación social entre campos. ¡Ay! No. Ok, Citlali. Ay, perdone. Podemos decir también que el Mexo y el ecosistema afectan también lo que sería dentro de la escuela, porque lo que eran los familiares, incluso ¿cómo se llama? La inspección de escuelas o algo así, estaban afectando dentro de su ambiente, que era un microsistema pequeño, que era el salón de clases, que era el maestro y los alumnos, y lo afectaban. ¿Por qué? Porque los padres, era esta pelea constante con ellos y los niños esto y los niños lo otro, y de que quién es Simitri, y cosas así, ¿no? Y también podemos decir que aquella que iba a revisar a la escuela para ver si estaba bueno, no podemos decir en buenas condiciones, era como que afectaba dentro de su círculo, y eso lo afectaba en sí al pequeño sistema, también lo podía quebrantar de alguna u otra manera. Okay. Dan, ¿ibas a decir algo? Sí, es que tiene razón, o sea, tiene razón Clali, porque el mesosistema sí tiene que abarcar la interacción entre la escuela y el hogar y los padres, cómo apoyan y desafían las enseñanzas que había en ese momento. Vuelvo a lo mismo de los valores que les inculcaba tanto los padres, ¿no? De respeto, pero también el profesor los volvía a reforzar. Y así beneficiando su educación e incluso llegando a que se motiven. Ok. Me gusta mucho hablar referente a esta teoría, la teoría de los sistemas. Es bastante interesante y tomando como base al personaje de Don Cipriano, que es el profesor, vamos a ponerlo de esta manera. Si queremos ver el microsistema, el cual sería la persona en sí, Don Cipriano era una persona de avanzada edad, que el cual amaba pues sí, su carrera, el cual era el ser profesor, y fue a tal punto profesor de padres y hasta de abuelos de las personas que vivían en esa comunidad, el cual ya no, o sea, ya no se veía de otra manera. Él es profesor y siempre fue profesor o va a ser profesor. Del mismo modo, hay que tener en cuenta que la edad pues ya le estaba pasando factura y que la ceguera ya estaba repercutiendo en todas las interacciones que él tenía con los demás subsistemas en los cuales él ya pertenecía, porque él ya pertenecía a un mesosistema, a un exosistema. En el exosistema ya pertenecía al mesosistema ya pertenecía. ¿Por qué? Porque él ya tenía conocidos, los cuales ya traspasaron justamente lo que eran los alumnos. Estamos hablando de los adultos, los cuales ya estaban teniendo un papel como que importante dentro de la comunidad. Estamos hablando de personas que trabajaban y que justamente
le daban gracias al nombre de don Cipriano porque gracias a él podían superarse de una o de otra manera. Del mismo modo, él perteneciente ya a un exosistema, al ser quien forma parte de la vida de los niños al fungir como una autoridad que sería ser el profesor de tengo entendido, la única escuela de ahí. Del mismo modo, obviamente esto repercute en los demás y todas esas acciones que él tenía daban un significado a las vidas de los demás, ya que llega un punto en donde hasta los mismos padres de familia les decían que a él lo veían como su padre. ¿Por qué? Porque les dio algo más de lo que ellos pensaban que daría un profesor. Ok, Fátima. Sí, también en esta parte estamos hablando sobre la creación de una colectividad entre grupo, porque el grupo pasó a formarse, a acompañarse en las travesuras que le hacían al profe. Entonces, sabían y contaban con esa colectividad como en grupo. O sea, sabían que eran seres individuales, pero también hubo una colectividad en grupo. Al jugar las bromas con el profe, pues eran todos de que sí, fue Simitrio, fue esto, fue el otro. Entonces, hubo que como colectividad en cierta parte dentro del mismo grupo. Entonces, ese también creo que es un punto clave, donde pasas de ser individualista a juntarte en grupo y saber que estás para alguien, para el grupo, para formar, para ya sentirte perteneciente de algo o de alguien. Ok, Citlali. Sí, podemos decir que era como ya una estructura social, pues no muy grande, pero pequeña, y esta estructura se formaba por lo que era el maestro Cipriano y nuestros alumnos que hacían en conjunto lo que era un pequeño sistema, microsistema en este caso, y era un reforzamiento también del maestro, porque aparte era como la figura, no era una figura de autoridad, pero era como una figura de aprecio hacia los demás, porque como recalcamos lo que habías dicho anteriormente, hasta los padres lo veían ya como alguien respetable, alguien que sí realmente valía la pena aprender de él, y entonces es como este pequeño grupito que se volvió un microsistema, que ya lo era, pero esta vez se fortaleció más de lo que ya estaba. Más bien se convirtió en un mesosistema o un exosistema, ya que el microsistema como tal es la persona en sí, es pues sí, la persona a la cual se está visualizando. Pero, ok, Carlos. Sí, justo iba a decir eso. O sea, iba a decir que, retomando todo lo que dijo Fátima de la interacción, entra ahí el mesosistema, que el mesosistema es la interacción entre los microsistemas, por decirlo, entre sí, cómo interactúan los microsistemas y los niños. Hay que tomar en cuenta la época, la etapa de los que están esos niños, la edad, que en esa edad son muy imaginativos, los juegos, todo es muy crucial para ellos. Entonces, al crear asimetrio, hace que sus interacciones se vuelvan, como bien dicen, travesuras, juegos, pero para ellos es esencial porque están interactuando entre sí de tal forma que se divierten, que juegan. Entonces, bueno, solo era. Uh-huh. Dan, ¿tienes algo que decir? Pues sí, ¿no? O sea, para complementar en cierta forma a Carlos, yo siento que era más el sistema porque ahí promueve los programas de aprendizaje cooperativo, que serían los juegos que integraban ahí, entre ellos también, ¿no? Porque le querían jugar más que nada un poquito ahí las bromas al profe. Uh-huh. Fati, ¿tienes algo que decir? No, perdón, dejé la mano levantada, es que se me estaba yendo el internet y eso, discúlpame. Sí, no te preocupes. De igual manera, si queremos ver desde otra perspectiva esta película, obviamente toda esta perspectiva social igual lo vamos a hablar un punto de la personalidad. ¿Por qué? Porque bien lo dijo Carlos, la etapa en la que se encuentran los niños es fundamental para la parte de la personalidad la cual se está desarrollando y del mismo modo cómo esta personalidad afecta dentro de la comunidad.
porque bueno, si lo quieren ver de esta manera, este es un aspecto muy importante para el cómo se relaciona cada persona. Sin embargo, cada teoría lo maneja de diferente manera y por lo menos en la teoría psicoanalítica nos va a hablar de 3 salidas, las cuales serían justamente la neurosis, la perversión y la psicosis. Desde mi perspectiva, los personajes generales están dentro de la neurosis. ¿Por qué? Porque dentro de la sociedad se ve que está mucho lo que es la figura del padre, lo cual bastante interesante por el hecho de que realmente en la película vemos pocas mujeres dentro de de esta película. Entonces la figura que se le da al padre es algo fundamental, y también es algo fundamental para el Edipo dentro de la neurosis, porque es él el que marca el fin del Edipo para poder darle paso a esta salida. ¿Alguien tiene algún otro aporte? ¿Carlos? ¿Me escuchan ahí? Sí. ¿Me escuchan? Justo, o sea, bueno, Sí. en sí yo encontré, por ejemplo, con el profesor que tiene una neurosis obsesiva porque siempre quiere mantener el control de su grupo. O sea, desde mi punto de vista, quiere mantener ese control en el grupo, ese orden, y el cual ese orden se ve afectado por la creación de Simitrio, que es como el niño para que crean los mismos niños, por así decirlo, diciendo, ya va a llegar, pronto, o sea, con todas las mentiras que dicen dentro de la película para seguir con la creación de ese Simitrio, por así decirlo, y el profesor, ahí se le ha afectado su super yo, por así decirlo. ¿El super yo? ¿Por qué? Se ve, por así decirlo, se le ha atacado el super yo, porque, vamos a explicarlo. Un segundo. Se me fue la idea. Sí, no te preocupes. No te preocupes. Sí, entonces, Fátima. Y de ahí Dan. Sí, posteriormente lo que dijiste, pues también, perdón el ruido. Posteriormente lo que dijiste, pues también se marca este papel en el que el profesor, como tal, ya quería tomar el papel de padre, ¿sabes? Como que proteger y sobrecuidar a sus alumnos. Empezó a crear en él el sentimiento de paternidad, de yo tengo que darles, yo tengo que enseñarles. Entonces ahí es donde empieza a haber una cierta discrepancia en su personalidad. Okay. Fátima, digo, Daniela, perdona. Pues sí, era una neurosis en Cipriano porque él deseaba, no más que nada, que sus alumnos pudieran, digámoslo, comportarse, ¿no? Y basado en lo que, bueno, para apoyar un poquito al compañero Carlos, sí tiene, yo siento que tiene que ver tal vez con el super yo, porque está influenciado por los ideales de un maestro comprometido y que sería ético. Y eso es lo que más bien tendría casi todo lo que sería marcado en la sociedad hacia los educadores. ¿Titlali? Sí, yo iba a comentar que también se ve una alta sensibilidad en Cipriano, también se ve como un poco de esto de dependencia, porque sí dependía mucho de sus alumnos, porque aparte de este apego a querer ser la figura paterna, normalmente se mostraba muy apegado a ellos, y era como de, bueno, yo los necesito a ellos, aunque ellos no me necesitan mucho a mí. También, de hecho, es bastante interesante. Justamente se nota mucho esta parte de la neurosis obsesiva en Cipriano. Obviamente, desde lacaniano, sería una neurosis obsesiva paternal. Y tan solo con las escenas que él tiene, que él imagina referente a Simitrio, el cómo ve a Simitrio como alguien que tiene que prosperar gracias a el aporte que él le da a su educación.
hay una escena justamente en donde él se imagina siendo operado de sus ojos para poder ver nuevamente, y quien lo opera es Simitrio. Entonces él lo primero que quiere ver es justamente la cara de Simitrio, quiere ver la cara de la persona que él supo ayudar. Entonces, ese es justamente el, el que nos puede dar el detonante de decir, realmente esto es una neurosis obsesiva. Creo que alzó la mano primero Fátima. Sí, por consiguiente también estamos hablando sobre el papel que ocupó Simitrio al crear una identidad infantil en sus compañeros, ya que, como lo mencionamos posteriormente, pues Simitrio solamente fue una suplantación del nombre, pero los niños lo percibían como alguien fuerte y valiente que utilizaban para que ellos pudieran hacer sus travesuras, ya que individualmente ellos no podían hacerlo por miedo a las repercusiones. Entonces veían a Simitrio como que él era fuerte y valiente, y los niños no veían esas cualidades en ellos mismos. Y tal vez era algo que ellos querían lograr alcanzar. Ok, luego levantó la mano Carlos y de ahí nos vamos con Dan. Sí, bueno, ya me apoyaron justo en eso del super yo, que es, bueno, regresando a lo que yo decía, el super yo es lo que basa como los ideales, las normas, y bueno, no, perdón, en el profesor se ven sus normas muy arraigadas de que quiere mantener ese control, como bien decimos una neurosis obsesiva, quiere mantener ese control, y la creación de Simitrio lo que hace es que se afecte ese control y cree como esta necesidad de seguir manteniéndolo, pero crea una lucha dentro del profesor de querer mantener el control, querer lograrlo y no poder hacerlo. Crea esa lucha con el super yo de no poder hacerlo, lo que también le puede generar un poco de ansiedad al no poder controlar a ese grupo. Ok, yo creo que más de controlar al grupo, más bien es ver por el futuro de Simitrio, porque sí se preocupaba claramente por el grupo, pero creo que lo más importante para él entonces era saber que, como él lo dice, saber que Simitrio no se vaya del lado del mal, o sea, que no cometa errores, que, o sea, él lo ejemplifica con sus travesuras, que dice, es que es muy inteligente, pero lo usa para el mal. Entonces es ahí esa intención más bien de darle esa prioridad a él, porque él es, bueno, dentro de su percepción, él es quien realmente necesita esa ayuda en estos momentos. Ahora sí, Dan. Pues es que, claro, como dicen, ¿no? O sea, si lo quisiéramos integrar con el ello, el yo y el super yo siento que ahí estaría integrado más que con el yo, porque podría integrar ahí la capacidad para empatizar y que conectaba con sus alumnos. Y eso refleja que tenía, digámoslo así, un yo desarrollado, porque intentaba también, ¿no? Como decía Carlos, satisfacer la necesidad del super yo. Pues sí, es que justamente al tomar esa imagen de autoridad, como lo es ser un profesor, estamos hablando de que él está consciente de que los niños van a querer justamente mantenerse dentro de, pues, lo que el ello les dice. ¿Por qué? Porque el yo todavía no tiene esa construcción. Entonces él les da las herramientas para que puedan crearlo. Y es ahí en donde el super yo es el que entra a hacer toda esta maquinaria y los niños comprendan de estos límites. A ver, Fátima. Bueno, sí, también es, por otra parte, esta teoría de Erickson, donde hablaba sobre la etapa de la latencia. Pues básicamente ellos buscaban una competencia y el reconocimiento de los demás. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a ver a Simitrio como un mecanismo en el que los niños podían llegar a desarrollar una identidad heroica y rebelde. Entonces, llegaban a explorar la independencia y el reconocimiento social.
Ok, ok. Citlali, tenías levantada la mano. De hecho, iba a decir un aspecto interesante de todo esto. Podemos darnos cuenta que en su estructura tiene que siempre haber como una figura para los niños, que sea como una figura de seguimiento, podemos decirlo así. En este caso, Simitrio, que a pesar de que fue inventado, era visto como una figura para el maestro, una figura que necesitaba ayuda, y para los alumnos una figura de reforzamiento, que a pesar de que era muy inteligente, su inteligencia lo usaba para el mal. Pero aquí podemos ver que entonces en ambos lados necesitaban esta figura para poder coexistir, porque en el lado del maestro estaba esperanzado en verlo, en saber quién era, en saber por qué hacía tal cosa, en encaminarlo en algo del bien. Y en los alumnos, en que era muy creativo y tan inteligente que era capaz de hacer sus travesuras a una magnitud de no ser encontrado o visto por el maestro. Ok. Dan, ¿quieres dar tu aportación? Y con eso daríamos las conclusiones, con qué se quedan de esta película y cómo cerrarían este debate. Pues sí, porque siento que había un poquito de perversión, ¿no? Por parte de los pequeños, pero hay que recordar, como para apoyar un poquito a lo que dijo Fati sobre las etapas, ¿no? De Eric. Es que no sé nada, estos niños tenían, digamos, no sé cómo decirlo. Es que no quería, más que nada, o sea, los niños reflejan una identidad de, cuando es la de confusión contra, ¿qué? Confusión contra, no, identidad versus confusión, ¿no? Porque Cipriano regía como el papel del educador. Y a pesar de que eran niños, o sea, tal vez se sentían como la forma de explorar esto de su alrededor, y por eso hacían que él se sintiera como que quisiera, no digamos el control, por eso yo creo que él desarrolló un poquito ahí lo que sería su neurosis. No sé qué opinen los demás. Ujú. Bueno, dentro de lo que nos estás explicando, hay que tener en cuenta que todos tenemos cierto grado de perversión. Esto es normal también en los niños que tengan cierto grado de perversión, aún pasando el Edipo y siendo neuróticos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el inconsciente debe de tener una forma de desahogar esa pulsión, porque estamos hablando ahí entonces de pulsiones, las cuales de una o de otra manera tienen que ser puestas para que exista cierto placer. Igual, Fatin. Sí, bueno, también por consiguiente estaríamos hablando sobre la psicología de grupo, la cual estipula Le Bon. Él dice que los individuos dentro de un grupo tienden a funcionar sus pensamientos y emociones, lo que resulta en una mente colectiva, que era lo que les mencionaba posteriormente. O sea, también hablábamos de una colectividad en grupo, de cómo los niños se ponían de acuerdo y funcionaban en sí mismo, y cómo también Simitrio los ayudaba como a esto de la innovación y creación, y les ayudaba a dar esta identidad de que ellos podían y de que ellos lo hacían. Entonces también estábamos hablando sobre una psicología de grupo y también la imaginación que tenían los niños. Y aunque Simitrio era un papel ausente físicamente, pues también jugó un papel importante en el desarrollo de los niños, ya que pues a través de su creación los niños proyectaban sus deseos, miedos y aspiraciones. Y pues también esta simpatía de identificación les creaba este papel de sentirse identificados, de empezar a reconocerse ellos mismos. Ok, entonces vamos con las conclusiones y al final, si tú me puedes apoyar con la despedida, por favor.
Bueno, claro que sí. Podemos decir que en conclusión, la película de Simitrio puede ser vista desde muchos aspectos, desde aspectos sociales como psicológicos, y también podemos ver que se puede ver más lo que es la neurosis que algún otro, ¿cómo se llama? Otro aspecto de la personalidad, porque la mayoría de nuestros personajes están basados más en neurosis. Y también podemos decir que el aspecto social, como sería el macro, micro, exo, mexo y más sistemas y el cronosistema, están muy apegados a lo que es la película. También es el contexto social, es un contexto social que podemos verlo en cualquier tipo de lugar de aquí de la Ciudad de México, y pues como es la época de oro de las películas, está muy bien apegado, pero está romantizado. Así que podemos decir que es muy buena película, da un buen mensaje, y podemos agregar que es una película que tiene mucho que pensar, analizar dentro, porque da más a desear de los maestros, de que cómo los maestros dando una buena clase o desenvolviéndose de manera correcta pueden influenciar a un pequeño grupo y hacerlo mayor, incluso llegando padres, abuelos y más, a cómo puede ser un mal ejemplo y desarrollarse mal. Así que no sé si tengan algo que agregar o algo que comentar antes de despedirnos. Sí, bueno, tomando lo que dices, todo lo que estás diciendo. O sea, creo que la época también es una película que pudo haber impactado más en esa época. Si en esta época tal vez nos impacte porque sigue habiendo profesores que no son los adecuados, por así decirlo, que no están preparados. En esa época todavía más, queda como lo que dice el profesor es y ya. O sea, no hay más, es lo que dice el profesor. Entonces creo que una película sí puede llegar a impactar más en esa época, volviendo a ese contexto, y también como es el mismo contexto y que nada más como unas otras cosas también puede ir a impactar más dentro de la cultura. Y bueno, como para concluir también, a pesar de que todos, bueno, o sea, teoría ecológica están en un sistema parecido, pueden desarrollar personajes, bueno, basándose en sí, en la teoría psicoanalítica, perdón, pueden desarrollar personalidades distintas. O sea, si bien todos son, bueno, la gran mayoría pueden ser neuróticos, recordemos que también los tipos de neurosis son muy diferentes. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Sí. Wow. Bueno, podemos decir que por conclusión, la película se pudo desarrollar mucho más, tomando en ejemplo lo que dijo mi compañero Carlos, pudo desarrollarse más. Oh, tenemos a Fátima. ¿Cuál es tu comentario, Fátima? Bueno, sí, también está esta parte sobre que la película también tenía una crítica al sistema patriarcal. ¿Por qué? Porque aquí, pues como sabemos y como se ha manejado siempre, los hombres eran los que ocupaban las decisiones más importantes y los puestos más importantes, y las mujeres en ese entonces pues eran las que jugaban los roles secundarios para respaldar la tradicional idea del machismo. Entonces también, en conclusión, esta película también nos brinda, aparte del tema patriarcal y del sistema social y de los sistemas psicológicos, pues también nos habla sobre las esperanzas que moldeaban a una cierta comunidad rural en esa época, tanto en sus esperanzas como en sus ilusiones y en todo eso que abarcaba en esa época de 1960. Muy bien, sí podemos decir que la película se basa más en un sistema patriarcal, porque podemos decir que como era la época de oro, se basaba más en hombres que en mujeres. Normalmente en esos tiempos, como podemos decir, y retomando un comentario que una vez dijiste en clase, la época de oro de las películas mexicanas se dio más cuando estaban estos problemas de guerra, donde los hombres eran resaltados como figuras de autoridad y las mujeres como figuras de víctima. Pero aquí en esta película no tenemos mucha figura femenina. Entonces, sí, podemos resaltar que era una película patriarcal, pero que da un buen mensaje, pero se pudo desarrollar aún más de lo que está desarrollada para dar un impacto mayor en estos tiempos. ¿Alguien más quiere agregar algo? Bueno,
tomando en cuenta esto, podemos decir que este debate terminó con muchas conclusiones buenas y con muchas aportaciones que podemos incluir en esta película. Así que, tomando como despedida, nosotros somos Cical y Michelle Barragán Dorado. ¿Y ustedes? Mi nombre es Brandon Contreras Arroyo. Mi nombre es Carlos Servando Moreno Mejía. Mi nombre es Fátima Hernández Ruiz. Y mi nombre es Daniela Vidal Bravo y fue un placer tenerlos aquí. Somos todos del grupo de psicología, unos más adelantados que otros, pero aquí podemos ver que a pesar de ser de diferente cuatri, podemos trabajar todos en completamente armonía, aportándonos cada uno ideas diferentes, con contextos diferentes y más, y podemos trabajar muy bien en sincronización, así que nos podemos despedir con un gran abrazo de parte de la licenciatura de psicología y nos veremos después. Adiós, hasta luego.